Mi marido siempre me prohibió terminantemente entrar en la habitación del fondo de la casa. Sin embargo, el débil llanto de un bebé que llamaba mi nombre desde allí me obligó a derribar esa puerta cerrada con llave. Grité histéricamente. Mis rodillas flaquearon al ver la terrible realidad que mi familia me había ocultado celosamente durante todo este tiempo. Antes de que la historia comience, escribid en los comentarios desde qué parte del país la estáis viendo. No olvidéis dejar un me gusta y suscribiros para que este canal siga creciendo y trayéndoos historias aún más fascinantes. El sonido de un cristal al hacerse añicos resonó, ensordecedor, en el amplio salón. Bajé la mirada, contemplando desolada los trozos del vaso de cristal que mi suegra acababa de arrojar contra el suelo de mármol. El té caliente que contenía formaba ahora un charco, manchando la cara alfombra persa que compré con mis propios ahorros hace muchos años. Mi pecho jadeaba violentamente, con la respiración acelerada, pero solo atinaba a morderme el labio inferior con fuerza para contener las lágrimas que ya se acumulaban en mis ojos. «Inútil», gritó mi suegra, con el dedo índice tembloroso apuntando directamente a mi rostro. Las venas de su cuello sobresalían. El rostro enrojecido por una furia que, hoy, parecía haber surgido de la nada. «Ya fue una suerte que mi hijo quisiera casarse contigo. Una suerte que Javier se dignara a recoger a una mujer enferma como tú para hacerla su esposa. Pero ¿cuál es tu recompensa? Solo sabes estar callada. Soñar despierta y gastar el pan de esta casa. Eres una verdadera parásita». Miré de reojo a mi marido. Javier estaba sentado relajadamente en el sofá de cuero marrón oscuro. El hombre con el que llevaba casada 4 años permanecía en silencio. Se aflojó la corbata de seda cara que le rodeaba el cuello, una corbata que le había comprado el mes pasado como regalo de cumpleaños, usando mi tarjeta de crédito personal cuyo límite él nunca conoció. Javier ni siquiera me miró. Estaba ocupado mirando la pantalla del móvil, como si los gritos de su madre, que humillaban la dignidad de su esposa, fueran solo una música de fondo habitual. Ni una sola palabra de defensa salió de la boca del hombre que, un día prometió ante mi difunto padre que siempre cuidaría de mí. «Mamá, por favor, baja la voz. Los vecinos pueden oír», dijo Javier finalmente, pero no para defenderme, sino puramente por miedo a que su reputación como hombre de éxito y respetado en esta urbanización de lujo de las afueras de Madrid se viera destruida. «Que oigan. Que todo el mundo oiga», replicó mi suegra, cada vez más agresiva. Dio un paso adelante, casi pisando los trozos de cristal cerca de mis pies. «Que todos sepan lo infeliz que es mi hijo por tener una esposa estéril como tú. 4 años de casados y esa barriga tuya nunca más ha crecido después de aquello. No puedes dar un heredero a nuestra familia. Si no puedes dar un hijo y sigues siendo solo un gusano que vive a costa del éxito de mi hijo, es mejor que hagas las maletas y te vayas de esta casa, ahora mismo». El ultimátum salió de su boca como una cuchilla afilada, cortándome directamente en lo más profundo del pecho. Vivir a costa. Gusano. Esas palabras giraban en mi cabeza, creando una ironía tan dolorosa que sentía ganas de reír a carcajadas y llorar al mismo tiempo. Mi suegra no sabía nada. Javier nunca le había contado la verdad. Los dos estaban allí, de pie en el suelo de mármol de esta casa, llenos de arrogancia, sin darse cuenta de que la escritura de propiedad de este lujoso chalet de 2 plantas estaba enteramente a mi nombre. Esta casa fue un regalo de bodas de mi difunto padre. Todos los muebles caros, la lámpara de araña de cristal sobre nuestras cabezas, incluso el deportivo de último modelo aparcado en el garaje, del que Javier tanto presumía ante sus amigos, todo fue comprado con el dinero de mi herencia. Incluso el cargo de consejero delegado del que Javier tanto se enorgullecía y que mi suegra exhibía en todos los eventos sociales era un puesto en la empresa de mi familia. La empresa que fundé con mi padre cuando todavía estaba en la universidad. Opté por apartarme del liderazgo y darle el puesto a Javier porque lo amaba profundamente. Quería proteger su ego como hombre, como cabeza de familia, para que no se sintiera inferior por tener una esposa más exitosa que él. Reprimí mi propio potencial. Escondí mi verdadera riqueza y acepté desempeñar el papel de esposa sumisa que solo cuidaba de la casa, en pro de la armonía de nuestro matrimonio. ¿Pero era esta la recompensa que recibía? Insultos, acusaciones y, ahora, la expulsión de mi propia casa. Apreté los puños a los lados del cuerpo. Mi paciencia estaba al límite. Abrí la boca, lista para destruir todas estas mentiras. Lista para gritar que los verdaderos parásitos eran ellos dos. Lista para expulsarlos en ese mismo instante. Sin embargo, antes de que una sola palabra saliera de mis labios temblorosos,
Un sonido tenue hizo que mi corazón se detuviera por unos segundos. El sonido era muy bajo, casi ahogado por la respiración furiosa de mi suegra, pero mis oídos lo captaron con claridad. Era el sonido de un llanto. El llanto de un niño pequeño, y el sonido venía del pasillo del fondo de la casa, más precisamente del pabellón anexo, que Javier mantenía siempre cerrado con candado. Mamá. Mamá. El llanto llamaba. La voz estaba ronca, como si el niño llevara horas llorando. Me quedé helada. Mi sangre parecía haberse detenido. Durante todo este tiempo, Javier siempre prohibió vehementemente a cualquiera, especialmente a mí, acercarse a ese pasillo. Cambió la cerradura de la puerta y puso un candado enorme. La excusa era que el espacio se usaba como almacén para productos químicos peligrosos que se estaban probando para la fábrica de la empresa. Decía que el aire era tóxico y que podría empeorar mi condición mental, que según los médicos, todavía no estaba estable desde que perdí a mi bebé, hace 2 años. En mi ingenuidad y confianza ciega en mi marido, siempre obedecí esa prohibición sin cuestionarla nunca. Pero aquel sonido, aquel llanto, era tan real. Javier. Mi voz salió en un susurro ronco. Lo miré a los ojos, que de repente se abrieron de pánico. Hay una voz de niño ahí detrás. El rostro de Javier, antes relajado, se puso pálido como la cera. Apagó la pantalla del móvil bruscamente y se levantó de inmediato, bloqueándome el paso cuando di un paso hacia el pasillo. «Estás alucinando otra vez», siseó Javier, apresuradamente. Su voz era forzada para parecer tranquila, pero sus ojos irradiaban un miedo que no podía ocultar. «Es solo el sonido de un gato en el tejado o el hijo del vecino. Se te han acabado los calmantes, ¿verdad? Por eso te ha vuelto la locura». Mi suegra se unió con un bufido cínico. «¿Ves? Además de estéril, está loca. Encárgate rápido de esa mujer chiflada tuya, Javier. Me da vergüenza que los vecinos la oigan gritar cosas sin sentido. Mamá. Por favor». El llanto se escuchó de nuevo. Esta vez, más fuerte, más desgarrador. Mi instinto maternal, que había estado enterrado bajo un profundo luto durante 2 años, explotó de repente. No sé de dónde saqué fuerzas, pero empujé el cuerpo de Javier con toda mi energía, haciéndolo tambalearse hacia atrás y chocar contra la mesa de cristal. «Quita de en medio», grité con todas mis fuerzas, ignorando el grito de sorpresa de mi suegra. Corrí por el pasillo largo y mal iluminado. Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a estallar. Al final del pasillo la puerta de madera maciza de roble se erguía imponente, con un gran candado de hierro guardando el secreto tras ella. El sonido del llanto venía claramente de dentro. «¡Detente!», gritó Javier, que me perseguía. Sus pasos sonaban pesados y presas del pánico. «No te atrevas a tocar esa puerta. He dicho que es un almacén tóxico». «No me importa». Mis ojos recorrieron rápidamente el pasillo. En un rincón, cerca del zapatero, estaba la caja de herramientas del jardinero, que había dejado por la mañana. Corrí hasta allí, revolviendo su contenido con manos temblorosas, y encontré un martillo de hierro grande y pesado. Javier estaba a punto de agarrarme el brazo cuando blandí el martillo con toda mi fuerza contra el candado de hierro. ¡Zas! El primer golpe falló. Solo abolló ligeramente el candado. Javier consiguió agarrarme el hombro, tirando de mí hacia atrás con violencia. «¿Estás loca? Suelta ese martillo». «Suéltame», grité, debatiéndome furiosamente. Le di un codazo hacia atrás, acertándole en plena barbilla, lo que hizo que me soltara. Sin perder un segundo, volví a golpear con el martillo, esta vez en la bisagra de la puerta de madera, junto al marco. ¡Crack! La madera de roble crujió. Golpeé una vez más, con toda la fuerza y la desesperación que tenía. ¡Crack! ¡Plaf! La bisagra de arriba se soltó del marco. Con una fuerte patada, la gruesa puerta de madera finalmente se abrió de golpe, chocando contra la pared tras de sí y levantando polvo. Me quedé sin aliento, dejando caer el martillo de mis manos con un sonido metálico en el suelo de cerámica. El aire frío de un aire acondicionado me golpeó el rostro. No había olor a productos químicos tóxicos. No había pilas de cajas polvorientas. Mis ojos se abrieron de par en par, fijos en la escena que tenía delante. Mis rodillas flaquearon de repente, como si fueran de gelatina. Perdieron toda su fuerza y caí al suelo. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido, salvo un grito ahogado que se me atascó en la garganta.
El espacio que siempre me habían dicho que era un almacén se había transformado en un cuarto de bebé extremadamente lujoso. Las paredes estaban decoradas con papel pintado con motivos de nubes. El suelo estaba cubierto con una alfombra de espuma suave y había innumerables juguetes caros esparcidos. Sin embargo, no fue el lujo lo que me hizo sentir como si mi cordura hubiera sido arrancada a la fuerza. En medio de la habitación, en una cama de matrimonio, estaba sentada una mujer con un pijama de seda fino. Era Catalina, una prima lejana de Javier que supuestamente trabajaba fuera de la ciudad y aparecía de vez en cuando para pedir dinero prestado. Pero lo que hizo que mi mundo se derrumbara por completo, hecho 1000 pedazos, sin dejar nada, fue el niño que Catalina sostenía firmemente en sus brazos. Un niño de unos 2 años. El niño dejó de llorar cuando vio la puerta ser derribada. Me miró con un par de ojos redondos y límpidos. Esos ojos. La forma de la nariz. La curva de los labios. El rostro de aquel niño era una fotocopia perfecta del rostro de mi difunto padre. El linaje de mi familia estaba claramente impreso en el rostro de aquel angelito. «Mamá», murmuró el niño, extendiendo su manita en mi dirección, como si el lazo de sangre entre nosotros hablara más alto que cualquier mentira. Grité histéricamente, un grito largo y agudo que rasgó el silencio de la casa, expresando el dolor, la traición y la horrible verdad que finalmente se revelaba ante mis ojos. Mi visión se nubló con las lágrimas que corrían sin control. Mi pecho se oprimía, como si una piedra gigante me aplastara los pulmones. Todavía estaba arrodillada en el suelo del pasillo, frente a la puerta que acababa de destruir. Mis ojos no podían apartarse de la figura del niño que Catalina ahora escondía a su espalda. El niño parecía asustado al verme gritar histéricamente, pero había una añoranza indecible en su mirada inocente mientras intentaba asomarse en mi dirección. Javier estaba de pie, rígido, en la entrada de la puerta. Su respiración era entrecortada, el rostro pálido, sin color. Miraba a Catalina y luego a mí, alternativamente, con un pánico abrumador. Mi suegra, que había venido corriendo desde el salón, se detuvo de repente, petrificada, detrás de Javier. Su boca estaba entreabierta al ver la escena dentro del supuesto almacén tóxico. Mi cerebro trabajaba a una velocidad vertiginosa, uniendo los pedazos de recuerdos del pasado que hasta entonces estaban dispersos y empañados por la tristeza. Lo que ocurrió hace 2 años volvió a girar en mi cabeza con una claridad cristalina, como si hubiera sido la tarde anterior. La telaraña de mentiras, tejida con tanta maestría y crueldad, se desvelaba ahora exponiendo mi propia estupidez. Hace 2 años estaba en la cima de la felicidad. Estaba embarazada de mi primer hijo, el fruto del amor que tanto anhelaba. Ese día, llovía a cántaros. Mi barriga, ya grande, sintió de repente contracciones increíblemente fuertes. Mucho antes de la fecha prevista para el parto, me llevaron de urgencia a un hospital privado de élite en el centro de Madrid, donde siempre hacía mis revisiones. Recuerdo el dolor que me desgarraba el cuerpo en la sala de partos. Recuerdo las luces cegadoras del quirófano y el sonido regular del monitor cardíaco. Lo último que recuerdo, antes de perder completamente el conocimiento, fue el sonido del llanto agudo y fuerte de un bebé, su primer llanto en este mundo. Después de eso, todo se volvió oscuro. Cuando finalmente abrí los ojos, estaba en una habitación blanca y fría, con un gotero clavado en el dorso de mi mano. El fuerte olor antiséptico invadió mis fosas nasales. Intenté moverme, pero todo mi cuerpo parecía rígido y entumecido. Al lado de mi cama, Javier estaba sentado con el rostro hinchado. Sus ojos estaban rojos y sostenía mi mano con fuerza. Al verme abrir los ojos, rompió a llorar. Lágrimas de cocodrilo, en las que, durante 2 años, creí como el más profundo dolor de un padre. «Cariño, ya has despertado», susurró Javier en aquel momento, besando el dorso de mi mano repetidamente. «Gracias a Dios, has superado la fase crítica. Has estado en coma durante 3 días». Mi primera pregunta, por supuesto, fue solo una. «¿Nuestro bebé? ¿Nuestro hijo? ¿Dónde está Javier?», pregunté con voz ronca y débil, buscando con la mirada una cuna en la habitación. Javier guardó silencio durante un largo rato. Bajó la cabeza. Sus hombros temblaban violentamente, como si contuviera un llanto insoportable. Luego, con voz temblorosa, pronunció la frase que destruyó mi vida. «Lo siento, cariño. No pude protegeros. Nuestro hijo, nuestro pequeño príncipe, no sobrevivió. Sus pulmones no se desarrollaron por completo.
Los médicos hicieron lo posible, pero nos dejó pocas horas después de nacer. Grité. Lloré descontroladamente. Me debatí hasta que la aguja del suero se soltó de mi mano y la sangre manchó las sábanas blancas. Exigí ver el cuerpo de mi bebé. Exigí tenerlo en brazos, aunque fuera por un momento. Pero Javier me sujetó en un abrazo apretado. Dijo que el funeral ya se había celebrado porque el hospital recomendó que el cuerpo fuera enterrado lo antes posible, y mi estado de coma no permitía esperar. Me dio un certificado de defunción del hospital, con el sello oficial y la firma de mi ginecólogo. Quedé destrozada. Una profunda depresión me golpeó sin piedad. Durante meses, me encerré en la habitación, negándome a comer, a hablar, solo a llorar abrazada a una mantita de bebé que había preparado con tanto cariño. El ginecólogo que me atendía me recetó varios calmantes que me dejaban siempre somnolienta, confundida y sin concentración. Esos medicamentos me volvieron fácilmente manipulable, desconectando mi raciocinio y mi lógica crítica. Fue en ese estado de extrema fragilidad y semiconsciencia, bajo el efecto de los medicamentos, que se lanzó la segunda mentira. Una noche Javier entró en mi habitación con una pila de documentos. Con aire de pánico y frustración, se sentó al borde de la cama, contando que la empresa heredada de mi padre estaba al borde de una enorme quiebra. Había un problema de desvío de fondos por la antigua dirección y muchos proyectos millonarios estaban paralizados. La empresa de tu padre está arruinada. Cariño, dijo Javier entonces, acariciando suavemente mi cabello. Hay muchos acreedores exigiendo pagos. Si no actuamos rápidamente, no solo la empresa será embargada, sino también esta casa y todos nuestros bienes personales. Tú estás enferma, no puedes ocuparte de todo esto. Con una ingenuidad tonta y mi salud mental aún en pedazos, escuché cada una de sus palabras. Ya he hablado con el abogado, continuó Javier, extendiéndome un bolígrafo. Solo tienes que firmar este poder notarial absoluto y la cesión temporal de las acciones a mi nombre. Yo asumiré el puesto de consejero delegado para hacer frente a los acreedores y reestructurar la gestión. Deja que yo cargue con este peso. Tu enfoque ahora es solo recuperarte. Confía en mí. Voy a salvar el legado de tu padre. Sin leer el contenido del documento de decenas de páginas, sin preguntar al señor Serrano, el abogado de confianza de mi familia que en ese momento estaba en el extranjero, firmé. Entregué el control total de mi riqueza, de mi empresa y de mi vida al hombre que consideraba mi héroe y protector. Ahora, sentada en el suelo frío, frente a aquella habitación secreta, todas las mentiras se deshacían una a una, revelando su verdadera y podrida naturaleza. Javier nunca salvó mi empresa. La robó. Nunca hubo crisis ni amenaza de quiebra. Todo no fue más que un astuto montaje que él preparó con sus cómplices para apoderarse legalmente de mis bienes mientras yo era vulnerable. Y lo más salvaje de todo, mi hijo nunca murió. Miré de nuevo al niño. Los rasgos de mi padre no podían mentir. El certificado de defunción era falso. El primer llanto que escuché en la sala de partos fue un llanto de vida, no de despedida. Javier debió de sobornar a algún médico y personal del hospital para falsificarlo todo. Me quitó a mi propio hijo, separó a un recién nacido de su madre en coma y lo trajo aquí. Y Catalina, esa víbora que sonreía dulcemente cada vez que me visitaba y me llamaba Isabel. No es de extrañar que se hubiera mudado de repente para trabajar fuera de la ciudad exactamente unos meses antes de que yo diera a luz. Resulta que estaba escondida aquí, en la parte trasera de mi propia casa, viviendo una vida de lujo, disfrutando de mi dinero y criando a mi hijo biológico, mientras me mantenía prisionera en la parte delantera de la casa bajo el pretexto de mi salud mental. No es de extrañar que Javier se asegurara siempre de que yo tomara mis calmantes a tiempo. No me estaba tratando. Me estaba incapacitando para que nunca tuviera la lucidez suficiente para descubrir lo que pasaba en el pabellón anexo. Usó la excusa de la depresión posparto para silenciarme del mundo exterior. Mentiras, traición, una conspiración inmunda. Todos ellos conspiraron para destruirme. Javier, mi propio marido. Catalina, su amante sinvergüenza. Quizás también aquel médico y quién sabe quién más. Me levanté lentamente del suelo. Mis lágrimas dejaron de correr. La tristeza y la devastación que antes dominaban mi corazón se evaporaron, reemplazadas por algo mucho más oscuro y peligroso. Una furia hirviente, tan caliente que parecía capaz de incendiar toda la casa. Miré directamente a los ojos de Javier, que todavía estaba paralizado de miedo. Mi mirada ya no era la de una esposa frágil y deprimida.
Era la mirada de una madre a la que le robaron a su hijo, y de una propietaria legítima a la que le robaron sus bienes. Pensaban que era débil. Pensaban que estaba loca. Habían elegido a la enemiga equivocada. Voy a asegurarme de que, a partir de este momento, sus vidas se conviertan en el infierno más terrible. Recuperaré a mi hijo, mi fortuna y los destruiré a todos, hasta que no quede nada. Una semana antes del día en que derribé aquella puerta de madera y descubrí el secreto más terrible de mi vida, las semillas de la desconfianza ya habían comenzado a germinar y a echar raíces en mi pecho. Todas las mentiras, tan meticulosamente planeadas por mi marido, comenzaron a mostrar pequeñas fisuras fatales. La fisura comenzó con un objeto trivial que encontré por casualidad una mañana nublada. Ese día, nuestra empleada del hogar había pedido irse a casa por estar enferma, así que decidí encargarme yo misma de la ropa sucia de mi marido. Mientras hurgaba en los bolsillos de su cara chaqueta de trabajo, una chaqueta de una marca italiana que compró con la tarjeta de crédito a mi nombre, mis dedos tocaron un trozo de papel arrugado. Inicialmente, pensé que era solo un recibo de un almuerzo en un restaurante de lujo o una factura de gasolina. Sin embargo, cuando desdoblé el papel ligeramente arrugado, mis ojos se fijaron en la lista de artículos impresos. Era un cheque de compra de un supermercado de élite. Estaba escrito con toda claridad. 3 paquetes de pañales de bebé importados. Talla de niño pequeño. 4 latas de leche de fórmula de crecimiento de calidad premium. 2 pares de pijamas de niño. Y varios juguetes educativos. El total de la compra ascendía a cientos de euros. Mi corazón se disparó instantáneamente. Mis manos temblaban al sostener aquel fino trozo de papel. ¿Por qué mi marido compraría tantos artículos de bebé? ¿Para quién? Mi mente voló inmediatamente al orfanato al que solíamos hacer donaciones. Pero, normalmente, era su asistente personal quien se encargaba de todas las compras de caridad. No mi marido. Además, estos artículos fueron comprados a las 10 de la noche, hora a la que él alegó estar en una reunión de emergencia con el Consejo de Administración. Esa misma noche, mi desconfianza se transformó en un impulso imprudente que ya no podía contener. Mi marido llegó a casa tarde, pareciendo muy cansado, y se durmió profundamente justo después de la ducha. Sus ronquidos eran suaves pero regulares, indicando que ya estaba sumido en sus sueños. Yo sabía que se sentía completamente seguro. Presumiendo que yo ya había tomado la alta dosis de calmantes que me obligaba a tomar todas las noches. Él no sabía que en los últimos días había comenzado a tirar las malditas pastillas por el inodoro para que mi mente pudiera volver a estar clara. Con pasos tan silenciosos como una brisa, aparté nuestro pesado edredón. Salí de la cama, asegurándome de que ningún muelle del colchón hiciera ruido, y caminé de puntillas fuera del dormitorio principal. Mi objetivo esa noche era solo uno: su despacho personal, ubicado en el extremo del ala izquierda de la casa. La casa estaba muy silenciosa y oscura, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por los grandes ventanales del salón. El aire de la noche parecía más frío de lo habitual, calando hasta los huesos, pero mi curiosidad era mucho más fuerte que el miedo. Giré el pomo de la puerta de su despacho con mucho cuidado. No estaba cerrada con llave. Mi marido tenía de hecho un ego enorme. Se sentía el dueño de toda la casa, por lo que no veía la necesidad de cerrar la puerta de su despacho a una esposa que consideraba casi loca. En cuanto entré, encendí una pequeña lámpara de mesa con luz tenue, para que la luz no fuera visible desde fuera. La habitación estaba impregnada del aroma de su perfume masculino característico, mezclado con el olor a papel y al cuero de su gran silla de ejecutivo. Mis ojos fueron inmediatamente atraídos hacia los cajones del escritorio de caoba maciza. Intenté tirar de los tiradores, uno por uno. El primer cajón se abrió, conteniendo solo una pila de carpetas vacías y material de escritura. El segundo contenía algunos cuadernos de actas de reuniones, pero el cajón de abajo estaba firmemente cerrado con llave. Contuve la respiración. Mi instinto me decía que lo que fuera que estuviera escondiendo estaría en ese cajón. Empecé a buscar la llave en todos los rincones de la habitación, detrás de nuestro marco de fotos en el escritorio, dentro del portalápices, debajo de una pila de libros gruesos. Nada. Entonces, mis ojos se fijaron en una caja fuerte digital de tamaño mediano, empotrada en la estantería del rincón de la habitación. La caja fuerte era negra, con una pantalla numérica que parpadeaba lentamente. Me acerqué, mirando la pantalla con el cerebro funcionando rápidamente. ¿Cuál sería la contraseña? Intenté recordar todo sobre mi marido: la fecha de nuestro nacimiento,
La fecha de nuestra boda. Introduje esos números con los dedos temblorosos. Error. La pantalla parpadeó en rojo. Intenté la fecha de nacimiento de mi difunto padre o la fecha de fundación de la empresa que él ahora controlaba. Error. Se escuchó un suave pitido, advirtiéndome que solo me quedaba una oportunidad antes de que sonara la alarma de seguridad y despertara a toda la casa. Sudor frío comenzó a correr por mi frente. Cerré los ojos, intentando entrar en la mente de ese hombre narcisista. Mi marido era un megalómano. Se idolatraba a sí mismo, más que cualquier otra cosa en el mundo. Adoraba el poder, la riqueza y los elogios. Para él, los números más importantes no eran los relacionados conmigo, sino consigo mismo. De repente, un recuerdo pasó por mi mente. La fecha en que ganó su primer gran concurso y apareció en la portada de una revista de negocios, un logro del que se jactaba constantemente ante quienquiera que encontrara. Aquella fecha era la cima de su gloria, el día en que su ego fue plenamente satisfecho. Con las manos aún temblando un poco, tecleé los 6 dígitos en la pantalla de la caja fuerte. Se escuchó un suave clic, seguido de una luz indicadora que se puso verde. La puerta de acero de la caja fuerte se abrió lentamente. Solté un largo suspiro de alivio. Me arrodillé inmediatamente y saqué el contenido. Había varias pilas de documentos dentro. Cogí la primera pila. Mis ojos se abrieron de par en par al leer el encabezado. Eran documentos de un acuerdo de deuda con el sello rojo de una institución de crédito no oficial. O más precisamente, de un usurero de alto calibre conocido por su crueldad en la capital. Leí los números allí impresos. 1 millón. 2 millones. 3 millones. La deuda total de mi marido ascendía a varios millones de euros. Casi solté un grito ahogado. ¿Para qué era tanto dinero? Abrí la página siguiente y encontré los detalles del flujo de fondos. Mis ojos captaron un nombre que conocía muy bien como destinatario de transferencias regulares de valores fantásticos. Catalina. Su prima lejana. El dinero fluía a la cuenta de Catalina y, a partir del extracto de transacciones adjunto, estaba claro que el dinero se usaba para transacciones en varios sitios de casinos online internacionales, compras de artículos de lujo de marca y vacaciones en el extranjero sin mi conocimiento. Así que, durante todo este tiempo, mi marido estaba arriesgando el nombre de mi empresa para pedir dinero prestado a usureros solo para satisfacer el estilo de vida hedonista y el vicio de juego de su amante. Mis manos alcanzaron la segunda carpeta en el fondo de la caja fuerte. Al abrirla, sentí que mi mundo dejaba de girar. Era la escritura de la empresa de mi familia. El mismo documento que mi marido me presentó cuando estaba semiconsciente en la cama del hospital, hace 2 años. Sin embargo, esta vez, pude leerlo con la mente clara. No había la palabra temporal allí. El documento era una renuncia total a los derechos de propiedad. Una donación absoluta de todas las acciones mayoritarias de mi empresa a nombre de mi marido, sin compensación alguna para mí. Y lo más chocante, la firma sobre el sello, aunque parecía muy similar a la mía, era claramente una falsificación profesional. El trazo era diferente a mi costumbre. Él falsificó mi firma ante un notario pagado que seguramente fue sobornado por él. Caí sentada en la alfombra mullida de esa habitación. Mi pecho se oprimía, sintiendo una náusea abrumadora al ver cuán sucio y astuto era el hombre que dormía en la habitación de al lado. No era solo un mentiroso, era un criminal. Sin embargo, en medio de la devastación y el dolor que me desgarraba el corazón, una conciencia aguda surgió en mi mente. Miré de nuevo la pila de documentos de la deuda del usurero. Mi marido podía parecer fuerte y poderoso por fuera. Podía actuar como un rey en esta casa, pero en realidad, estaba sentado en una bomba de relojería. Mi marido tenía una debilidad fatal, una fobia extrema a la pobreza y a la vergüenza pública. Recordé un incidente hace unos meses, cuando fuimos a una fiesta de un socio de negocios. Explotó de rabia contra un camarero que accidentalmente derramó un poco de agua en su chaqueta, solo porque sintió su dignidad pisoteada frente a otros millonarios. Tenía un miedo terrible a parecer pobre, a parecer un fracasado y a no tener poder. Construyó una imagen perfecta de un ejecutivo de éxito. Pero, en realidad, estaba ahogado por deudas de millones de euros con usureros, cuyos intereses seguían aumentando cada mes. Esta era mi arma. Estos documentos. El secreto de su sucia deuda y la amenaza de aquellos crueles usureros eran el cuchillo más afilado que usaría para rasgar su máscara de arrogancia. Él me robó todo, y yo me aseguraré de que sienta un miedo mucho mayor que solo dolor. Ordené los documentos de vuelta,
Tomé fotos de cada página cuidadosamente con mi móvil antiguo que guardaba en secreto, y devolví todo a la caja fuerte, exactamente como estaba, esa noche, cuando volví a acostarme a su lado en la cama principal. Ya no me sentía como una esposa traicionada. Yo era la jueza y la verdugo que estaba marcando la fecha de su sentencia de muerte. El arma ya estaba en mis manos. Era solo cuestión de tiempo hasta que apretara el gatillo. De vuelta al presente. En el pasillo del fondo de la casa, frente a la puerta de la habitación que acababa de destruir, el tiempo parecía haberse detenido. Mi mirada estaba fija en el niño en brazos de Catalina. Mi hijo biológico, mi sangre, que durante 2 años fue dado por muerto. Javier, mi marido, me miraba con una expresión que mezclaba un pánico abrumador y rabia. Mi suegra estaba petrificada detrás de él. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora pálido de shock al ver lo que su querido hijo escondía. En una fracción de segundo, mi instinto de supervivencia tomó el control. Sabía que si los enfrentaba físicamente en ese momento, perdería. Javier era físicamente más fuerte que yo. Y yo estaba en su territorio, rodeada por la falsa narrativa de que era una mujer con trastornos mentales y peligrosa. Si intentaba llevarme a mi hijo ahora, él podría fácilmente llamar a su psiquiatra comprado y forzarme a ser ingresada en un hospital psiquiátrico, alegando que estaba alucinando y actuando de forma agresiva. No podía ser imprudente. La verdadera victoria requería un cálculo muy frío. Entonces, interpreté mi mejor papel. Dejé que mis ojos se abrieran de par en par. Mi respiración se volvió entrecortada, como si el oxígeno de la habitación hubiera sido repentinamente succionado. Apunté al niño con un dedo que temblaba violentamente, y luego miré a mi marido con una mirada vacía. Él. ¿El bebé? Murmuré, tartamudeando, tirando de mi propio pelo con ambas manos. Dejé que mi cuerpo tuviera un espasmo momentáneo antes de finalmente gritar histéricamente, como si mi cordura realmente se hubiera roto. Mi bebé murió. Mi bebé murió en el hospital. Ese no es mi bebé. Es un fantasma. Estáis criando un fantasma. Me tiré al suelo de mármol frío, rodando mientras me tapaba los oídos con fuerza y balbuceaba cosas sin sentido. Lloré y aullé, presentando la imagen perfecta de una madre deprimida cuya cordura fue destruida por una alucinación visual severa. «Llevadla rápido a la habitación», gritó mi marido. Su voz estaba llena de un alivio enfermizo al verme perder la razón. Parecía haber concluido inmediatamente que el efecto de los calmantes que había estado tomando durante todo este tiempo había dañado mi memoria permanentemente. «Mamá, por favor, sujétale las piernas. Catalina, cierra la puerta. No dejes que el niño vea esto». Brutalmente, mi marido y mi suegra arrastraron mi cuerpo, que dejé deliberadamente flácido, lejos del pabellón anexo. Me llevaron por el salón, subieron las escaleras con dificultad y arrojaron mi cuerpo sobre la cama en nuestro dormitorio principal. Continué divagando, llamando al médico y pidiendo que las sombras del fantasma fueran expulsadas de mi cabeza. Mi marido se secó el sudor de la frente y se acercó a mí. Me sujetó los hombros con un agarre tan fuerte que sentí los huesos crujir. «Cálmate. Solo estás alucinando porque te has olvidado de tomar tus medicamentos», susurró mi marido, con un tono de voz que se esforzaba por ser lo más suave posible, aunque sus ojos transmitían un pánico y asco evidentes. «No hay ningún niño ahí detrás. Es solo un almacén vacío. ¿Entendido? Ahora duerme aquí. No salgas hasta que te abra la puerta. Es todo por tu propio bien». Sin esperar mi respuesta, se dio la vuelta y salió rápidamente de la habitación. Se escuchó el sonido de una puerta al cerrarse con fuerza, seguido por el sonido de una llave girando 2 veces desde fuera. Clic, clic. Fui encerrada en mi propia habitación. Tan pronto como el sonido de sus pasos se alejó y ya no se oía bajar las escaleras, mi llanto se detuvo instantáneamente. Las lágrimas de cocodrilo que corrían por mi rostro fueron limpiadas bruscamente con el dorso de la mano. Mis delirios histéricos desaparecieron sin dejar rastro, reemplazados por un silencio aterrador. Me levanté de la cama, me arreglé la ropa desordenada y me puse de pie, erguida, frente al espejo del tocador. El reflejo en el espejo mostraba a una mujer con el pelo revuelto y los ojos hinchados. Pero su mirada era afilada como una daga lista para perforar un corazón. El papel de víctima pasiva había terminado oficialmente. Los tiempos de llorar por mi destino e implorar misericordia habían llegado a su fin. A partir de este momento,
Yo era la arquitecta de su destrucción. Caminé hacia el gran armario en el rincón de la habitación. Detrás de una pila de mantas gruesas en el estante más alto, saqué un pequeño smartphone que compré en secreto con la ayuda de la empleada del hogar, un año antes. Mucho antes de que fuera despedida por mi marido. Este móvil secreto nunca estuvo conectado a la red de internet de la casa y usaba un número de prepago que nadie conocía. Mi primer objetivo era salvar mi empresa y todos mis bienes, para que mi marido no pudiera usar mi dinero para luchar contra mí en los tribunales. Marqué una serie de números que sabía de memoria. La llamada fue atendida al tercer tono. Dígame, señor Serrano. Una voz de barítono de un hombre de mediana edad sonó al otro lado. El señor Serrano era el abogado de nuestra familia, el hombre de confianza de mi difunto padre, que se encargaba de todos nuestros asuntos legales desde que era adolescente. Tío Serrano. Soy yo, susurré rápidamente, caminando de un lado a otro cerca de la ventana para tener una señal estable. Dios mío, señorita Isabel. ¿Dónde se ha metido? He intentado llamar a su número principal durante meses, pero su marido siempre decía que estaba en tratamiento intensivo fuera de la ciudad y no podía ser molestada. La voz del señor Serrano sonaba sorprendida y aliviada. Escúcheme con atención, tío. No tenemos mucho tiempo, lo interrumpí. Con una voz fría como el hielo. Mi marido nos ha mentido a todos. El documento de cesión de acciones que entregó al notario es falso. Falsificó mi firma usando un sello y manipuló la firma digital. Peor aún. El bebé que dijeron que murió. Mi hijo está vivo. Lo mantiene secuestrado en la parte trasera de esta casa con su amante. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Pude escuchar el suspiro pesado y contenido del señor Serrano. Ese canalla. Maldijo en voz baja, conteniendo una furia inmensa. Siempre sentí que había algo extraño en los informes financieros. Pero bloqueó mi acceso con la excusa de una reestructuración de la dirección. ¿Qué debo hacer, señorita? Deme sus órdenes. Lo destruiré legalmente en este mismo instante. Necesito que congele todos los activos de la empresa, instruí. De forma clara y estructurada. Mi cerebro funcionaba rápidamente, moviendo las piezas en el tablero de ajedrez invisible. Bloqueé todo el acceso a la cuenta principal de la empresa y a mis cuentas personales que él controla. Reúna todas las copias de los documentos falsificados. Prepare una carta de despido fulminante del cargo de consejero delegado. Pero no envíe la carta ahora. Guárdelo todo. Quiero lanzar esta bomba en el momento en que se sienta más poderoso. Como ordene, señorita. Actuaré de inmediato con un equipo de auditoría independiente esta noche. Y en cuanto al secuestro de su hijo, ¿debemos llamar a la policía ahora?, preguntó el señor Serrano. No, si llamamos a la policía ahora, él puede distorsionar los hechos y decir que el niño fue adoptado ilegalmente o que es hijo de un pariente. Y luego acusarme de estar loca. Necesito pruebas físicas irrefutables. Contacte con sus conocidos en el laboratorio forense. Necesitamos una prueba de ADN de emergencia. Después de colgar la llamada con el señor Serrano, marqué otro número. Esta vez, la llamada era para Laura, mi mejor amiga desde la universidad, que trabajaba como periodista de investigación. Laura era la única persona que sabía lo obsesionado que estaba mi marido con su imagen pública. ¿Sí? La voz de Laura sonaba somnolienta. Laura, soy yo. Por favor, no hagas muchas preguntas. Solo escucha, dije rápidamente. Dios mío, ¿dónde te has metido? Tonta. Casi llamo a la policía porque tu marido dijo que te habían trasladado a un sanatorio, gritó Laura al otro lado. Luego te lo explico todo. Ahora necesito tu ayuda, dije. Mi tono de voz hizo que Laura se callara de inmediato, dándose cuenta de la seriedad de la situación. Tú tienes contactos con agencias de detectives privados o equipos forenses que puedan ser contratados discretamente, ¿verdad? Necesito que entren en mi casa mañana por la tarde, cuando mi marido se vaya a trabajar. Tienen que recoger una muestra de pelo del bebé en el pabellón anexo y del pelo de mi marido en el baño para una prueba de ADN secreta. ¿Prueba de ADN? Espera, no me digas que el bebé que murió. Laura no pudo terminar la frase. Su instinto de periodista rápidamente captó el meollo del asunto. Sí. Mi hijo está vivo, respondí. Mi voz tembló un poco, conteniendo una oleada de emoción, antes de volver a endurecerse. Y Laura, necesito que divulgues la dirección del pabellón anexo en un foro de juego online clandestino. Mi marido tiene una deuda de millones con usureros a nombre de su amante. Quiero que los cobradores de deudas vengan a esta casa y los aterroricen todas las noches.
Quiero que sus vidas se conviertan en un infierno. Dios mío, ¿quieres jugar sucio de verdad, no? Laura se rió en voz baja. Una risa que sonó muy peligrosa. Tranquila. Prepararé al mejor equipo forense para mañana. Y en cuanto a los usureros, considera la dirección de tu casa esparcida por toda la red de sanguijuelas de la capital mañana por la mañana. ¿Cuál es tu próximo plan? Voy a reunir todas las armas que tengo y, cuando llegue el momento, me aseguraré de que me supliquen por la muerte. Terminé la llamada, escondí el móvil de vuelta en su lugar y me senté al borde de la cama. Me abracé a mí misma, mirando la puerta cerrada con llave con una sonrisa fina y mortal. La caza acababa de empezar. Despertaron a un monstruo dentro de mí. Y este monstruo estaba hambriento de justicia. Espera tu destrucción, mi querido marido. El infierno que construiste para mí pronto será tu tumba. Pasaron 2 días desde el incidente en que derribé la puerta. En las últimas 48 horas desempeñé a la perfección el papel de la esposa loca que había perdido el juicio. Me aislé en el dormitorio principal. Me negué a comer de la bandeja que me pasaban por debajo de la rendija de la puerta y, ocasionalmente, gritaba histéricamente, llamando a mi bebé, como si estuviera alucinando y viendo fantasmas. Al otro lado de la puerta cerrada, podía oír los pasos de mi marido, que caminaba de un lado para otro con aire de satisfacción. Hablaba con mi suegra en el pasillo, con una voz llena de un tono despectivo que me repugnaba. Convenció a la vieja de que mi cordura estaba completamente perdida y que pronto tramitaría los papeles para ingresarme en un hospital psiquiátrico, para que pudiera ser permanentemente alejada de la casa. Se rieron. Una risa codiciosa que resonó en la casa que compré con mi propio sudor. Pensaban que habían ganado. Pensaban que yo era una presa muerta. Sin embargo, en esta habitación oscura, bajo el grueso edredón donde me escondía, mis ojos brillaban intensamente, fijos en la pantalla del móvil secreto que sostenía en la mano. Una sonrisa fría y mortal se formó en mis labios. Esta noche, la primera fase del contraataque comenzaría. No usaría violencia física. Iba a destruir lentamente la cordura de mi marido, rasgar su sensación de seguridad y dejar que su mayor fobia lo consumiera vivo. Exactamente a las 2 de la madrugada, cuando todos los habitantes de la casa ya estaban sumidos en sus sucios sueños, abrí la aplicación de control domótico instalada en mi móvil. Cuando esta casa fue construida, fui yo quien diseñó todo el sistema de seguridad. Instalé altavoces ocultos en todos los rincones, incluyendo el dormitorio principal, el salón y el pabellón anexo. Mi marido nunca supo de esta funcionalidad, pues era demasiado perezoso para aprender sobre tecnología y consideraba esas cosas triviales. Con los dedos moviéndose ágilmente, conecté mi móvil al sistema de audio central. Abrí un archivo de grabación de audio que guardé cuidadosamente durante 2 años. Era una grabación de mi propia voz cantando una nana, intercalada con el sonido de un llanto de bebé desgarrador. Una grabación que obtuve de mi amiga periodista. Pulsé el botón de reproducción. Ajusté el volumen al máximo y dirigí el sonido al dormitorio de mi marido, al de mi suegra y al pabellón anexo, donde su amante dormía con mi hijo. De repente, el silencio de la noche se hizo añicos. Duerme, mi niño, duerme ya. Que viene el coco y te comerá. La nana, resonando desde el techo, sonaba increíblemente espeluznante, como el susurro de un espíritu errante. Le siguió el sonido de un llanto de bebé, agudo y estridente, que retumbaba por las paredes de la espaciosa casa. Mamá. Ayúdame. Mamá. Tardé solo 5 segundos en oír gritos de pánico desde la habitación del otro lado del pasillo. Mi marido se despertó con la respiración entrecortada. Oí el sonido de algo cayendo y rompiéndose en el suelo, seguido del sonido de sus pasos pesados y apresurados. ¿Qué es ese sonido? Oye, ¿quién ha encendido la radio? Gritó mi marido con voz temblorosa. Desde el piso de abajo mi suegra gritaba de miedo. Dios mío. Jesús, María y José. ¡Demonios! Hay un fantasma de un bebé en esta casa. ¡Socorro! La vieja salió corriendo de su habitación, blandiendo una escoba en todas direcciones, llorando histéricamente, convencida de que el espíritu de su nieto, que le habían dicho que estaba muerto, había venido a vengarse. En el pabellón anexo, la situación no era menos caótica. La amante de mi marido gritaba histéricamente, golpeando la puerta de conexión mientras llamaba a mi marido por su nombre. ¡Abre la puerta! ¡Abre! Hay un llanto en la pared. Tengo miedo. Mi marido corría de un lado a otro como un poseso. Intentó apagar el interruptor principal de la luz, pulsar el botón de la televisión,
e incluso arrancar los cables de los enchufes. Pero el sonido del llanto y de la nana no paraba. Porque el sistema de audio estaba empotrado en las paredes y usaba una fuente de alimentación de reserva. Yo estaba sentada en mi cama, con los brazos cruzados en la oscuridad, riéndome sin emitir sonido. La satisfacción que corría por mis venas era embriagadora. Los dejé sufrir durante unos buenos 15 minutos, antes de finalmente apagar el audio con un simple toque en la pantalla. El resto de la noche se llenó de una acalorada discusión entre mi marido, mi suegra y su amante, que se culpaban mutuamente por el terror sobrenatural. A la tarde siguiente, lancé el segundo ataque. La noche anterior fue un ataque a su mente. Hoy sería un ataque a su arrogancia. Mi abogado actuó rápidamente, congelando todos los bienes y tarjetas de crédito a mi nombre o vinculados a la cuenta principal de mi empresa. Yo sabía exactamente la rutina del amante de mi marido. Todos los miércoles por la tarde, esa parásita iba a un centro comercial de lujo para derrochar el dinero de mi marido, socializar con su falso grupo de amigas de la alta sociedad y exhibir sus artículos de marca. Exactamente al mediodía, una gran confusión estalló en el piso de abajo. Pegué el oído a la puerta cerrada. Oí el sonido de la puerta principal siendo golpeada con extrema violencia, seguido por el sonido de tacones altos golpeando furiosamente el suelo de mármol. «¡Sal de ahí! ¡Sal ahora!», gritó la amante de mi marido, con una voz estridente llamándolo. Mi marido, que estaba bebiendo café en el salón, pareció confundido. «¿Qué te pasa? ¿Por qué gritas como una loca? ¿Llegas a casa sin compras y encima vienes enfadada? ¿Loco estás tú? Lo hiciste a propósito para humillarme delante de todas mis amigas, ¿verdad?», gritó la mujer, llorando compulsivamente de rabia. Estaba en la boutique del diseñador. Ya había elegido 2 bolsos de piel de cocodrilo de edición limitada, delante de todas mis amigas. Pero cuando le di tu tarjeta negra, la cajera la rechazó. La tarjeta fue denegada. Bloqueada. La maldita cajera me miró con desprecio y dijo que el saldo estaba congelado. Mis amigas se rieron de mí. Mi dignidad quedó hecha pedazos. Dices que eres un consejero delegado rico, pero ni para pagar unos bolsos sirve tu tarjeta. ¿Qué quieres decir con bloqueada? La voz de mi marido subió de tono. Pánico. Su fobia a la pobreza y a la vergüenza fue golpeada de lleno. Eso es imposible. El límite de esa tarjeta es ilimitado. Dámela. Voy a llamar al banco ahora mismo. Oí la conversación telefónica de mi marido con el banco al otro lado de la puerta. Su tono, inicialmente arrogante y autoritario, se fue volviendo tembloroso y lleno de miedo. ¿Cómo que mi cuenta ha sido congelada por orden del titular legítimo? Soy su marido. Soy el consejero delegado. Mi marido tiró el móvil al suelo, rompiendo la pantalla. ¿Qué pasa al final?, exigió la amante, con voz llena de desconfianza. El banco dijo que todos los accesos de seguridad fueron alterados desde la central, dijo mi marido, pareciendo extremadamente frustrado. Su respiración era pesada. Ninguna de las tarjetas funciona. El dinero que tenía en la caja fuerte ya lo usé para pagar los intereses del préstamo del mes pasado. Al oír la palabra préstamo, mi tercer ataque del día llegó en el momento justo. Mi amiga había hecho su trabajo de forma brillante. Exactamente cuando el sol se puso y el cielo se oscureció, una furgoneta negra y una docena de motos ruidosas se detuvieron frente a la puerta principal de nuestra lujosa casa. Desde la ventana de mi habitación en el segundo piso, aparté ligeramente la cortina y miré hacia abajo. Unos 20 hombres corpulentos, tatuados y armados con bates de hierro bajaron de los vehículos. Eran los cobradores de deudas del sindicato de usureros que le habían prestado a mi marido millones de euros para financiar el estilo de vida de su amante. La dirección de esta casa, que mi marido había mantenido en secreto, estaba ahora expuesta. Zas, zas, zas. El sonido de los bates de hierro golpeando la verja de hierro de la casa resonó por toda la calle de la urbanización. Los vecinos curiosos comenzaron a salir de sus casas, quedándose en sus jardines para presenciar este vergonzoso espectáculo con miradas de juicio. Consejero delegado de pacotilla. Sal de ahí, gritó uno de los hombres más corpulentos, con una voz ronca y retumbante. ¿Dónde está el dinero de nuestro jefe? Paga tu deuda, canalla. Te llevaste millones para jugar con tu amante y ahora te escondes en esta casa de lujo. En el piso de abajo, el ambiente se transformó en un infierno. Mi marido gritaba de pánico, ordenando al vigilante de la casa que cerrara la doble verja. Pero los matones continuaron golpeando y arrojando piedras a las ventanas del primer piso.
Crash. El sonido de un cristal rompiéndose fue seguido por el grito de terror de mi suegra. ¿Qué deuda es esta? ¿Quiénes son estos hombres violentos ahí fuera? Lloraba mi suegra histéricamente, agarrando el brazo de mi marido. Tú dijiste que eras un éxito. Dijiste que eras rico. ¿Por qué hay matones cobrando deudas en nuestra puerta? Cállate, mamá. No hagas preguntas. Gritó mi marido bruscamente. Su respeto por su madre se evaporó instantáneamente, reemplazado por un pánico abrumador. Su fobia a la vergüenza explotó. Tenía pavor de parecer pobre y fracasado a los ojos del público. Ahora, todos los vecinos de la urbanización de lujo, ante quienes tanto presumía, estaban presenciando su caída. Su reputación se hizo añicos en una sola noche. ¿Tenías una deuda de millones con usureros? Gritó la amante desde el pabellón. Me dijiste que el dinero venía puramente de los beneficios de tu empresa. Si me quitan mis cosas, te mato. Me apoyé en el alféizar de la ventana, observando la caótica escena de abajo con un corazón helado. No había una pizca de pena en mi pecho. Estaban cosechando la tormenta que sembraron. Este ataque psicológico había logrado destruir su cordura y su sentimiento de seguridad. Mi marido estaba ahora acorralado como una rata asustada. Y mañana por la mañana, cuando no tenga más salida, daré el golpe final que acabará con todo. La mañana amaneció con un aire pesado y sofocante dentro de la casa. Los vestigios del caos de la noche anterior todavía eran visibles. La ventana rota del salón aún no había sido limpiada. Y el olor a miedo parecía impregnado en todas las paredes. Los cobradores de deudas solo se fueron de madrugada, después de amenazar con incendiar el pabellón anexo si el dinero no se pagaba en su totalidad en 48 horas. Yo seguía sentada tranquilamente al borde de la cama, peinándome lentamente el cabello. Ya me había duchado, vestido un elegante vestido de casa, y mi rostro ya no reflejaba desesperación. Mis ojos estaban límpidos y afilados. Se escuchó el sonido de una llave girando desde fuera. La puerta de mi habitación se abrió con un crujido. Mi marido entró, tambaleante. Su apariencia era deplorable, lejos de ser elegante. Sus ojeras eran negras, el cabello, normalmente peinado con gomina cara, estaba revuelto, y su camisa arrugada. Parecía un muerto viviente. Sus manos temblaban al dejar una bandeja con el desayuno y una taza de té, que estaba segura de que estaba mezclada con una alta dosis de calmantes. En la mesita de noche, en la otra mano, sostenía una carpeta de cuero marrón. «Buenos días, cariño», dijo mi marido. Su voz era forzada para parecer suave y cariñosa, pero su sonrisa era rígida y sus ojos no podían ocultar una profunda desesperación. Estaba acorralado. Necesitaba dinero en efectivo urgentemente, y yo era su única salida. No respondí. Solo lo miré directamente, dejando que el silencio lo intimidara. Él carraspeó, intentando controlar la situación. Acercó una silla y se sentó frente a mí. «Pareces mejor hoy. Creo que tus alucinaciones y ataques de pánico ya se han calmado. Cariño, he pensado mucho durante la noche. Tu condición no va a mejorar en esta casa. El aire de aquí no te sienta bien. He encontrado una clínica de salud mental de lujo en Suiza. Allí, podrás estar tranquila, lejos de perturbaciones, y ser tratada por los mejores médicos». Deslizó la carpeta marrón en mi dirección y sacó un bolígrafo de oro del bolsillo de su camisa. «Solo tienes que firmar este documento. Es una autorización para que yo sea tu tutor y me encargue de toda tu administración allí. Y como los costes son muy elevados, también he incluido una cláusula para la venta de esta casa y la retirada de fondos de emergencia de tu cuenta para cubrir los gastos de tu tratamiento. Es todo por tu bien. Confías en mí, ¿verdad?» Bajé la mirada a los papeles que me presentaba. No era una autorización de tutela. Era un contrato de compraventa de la casa ya falsificado y un poder para retirar todos mis depósitos restantes en el banco. Pretendía vender la casa heredada de mi padre para pagar sus deudas de juego a los usureros y deshacerse de mí en un hospital psiquiátrico remoto, para que su secreto quedara a salvo para siempre. Astuto. Un verdadero demonio en forma humana. Lentamente, levanté el rostro. Una sonrisa fina, fría como el hielo de los polos, se extendió por mis labios. «Realmente no sabes cuándo parar, ¿verdad?» Mi voz salió con un tono muy claro, tranquilo y cortante. No había más temblor de llanto, no había más delirio de locura. Mi marido se quedó atónito. Sus ojos parpadearon varias veces, impactado por el drástico cambio en mi tono de voz. «¿Qué? ¿Qué quieres decir, cariño?»
No empieces a alucinar otra vez. Venga, firma esto. En lugar de coger el bolígrafo, tomé los documentos falsificados. Con un movimiento lento y deliberado, rasgué los gruesos papeles en dos, y luego los rasgué de nuevo, hasta que se convirtieron en pequeños trozos. Arrojé los trozos de papel directamente a su rostro. Los fragmentos cayeron como nieve sucia en su regazo. ¿Crees que estoy loca? Siseé, inclinándome hacia él. Mi mirada se fijó en sus ojos, que ahora se abrían de par en par de horror. ¿Crees que los malditos calmantes que mezclaste en mis bebidas durante 2 años lograron matar mi cerebro? Estás muy equivocado. ¿Tú? ¿Estás lúcida? Pero ayer estabas gritando. Claro que grité ayer. Lo interrumpí bruscamente. Me levanté de la cama, erigiéndome sobre él, que todavía estaba sentado, congelado, en la silla. Tuve que fingir que había perdido el juicio para que te sintieras seguro al dejarme sola en esta habitación. Para que no sospecharas que estaba preparando la horca para tu cuello. Caminé hacia el armario, metí la mano debajo de una pila de ropa vieja, y saqué un sobre blanco y grueso que mi abogado me envió de madrugada, por la ventana, usando una escalera de mano. Volví en dirección a mi marido y golpeé con el sobre la mesa frente a él, con un sonido fuerte que lo hizo sobresaltar. ¡Bam! ¡Ábrelo!, ordené. Mi voz resonó en la habitación silenciosa con una autoridad incuestionable, la voz de una única propietaria, no de una esposa que vivía a su costa. Las manos de mi marido temblaban violentamente al abrir el sello del sobre. Sacó varias hojas de papel de dentro. Esa es mi primera arma para destruirte, dije, fríamente, señalando la primera hoja que sostenía. Los ojos de mi marido recorrieron el texto en el papel, y su rostro se puso instantáneamente blanco como la hoja. Es el resultado de la prueba de ADN de un laboratorio forense privado, con el sello rojo oficial. Compatibilidad del 99%, dije, deletreando los números impresos. El pelo de tu bebé que mantuviste secuestrado en el pabellón anexo. Y el resto del pelo de mi cepillo. Es mi hijo. El hijo que declaraste muerto, con un certificado de defunción falso de un hospital comprado por ti. Secuestraste mi propia sangre, la separaste de su madre biológica y se la entregaste a tu amante adicta al juego. Eso no es verdad. ¿De dónde has sacado esto? Es falso. Mi marido arrojó el papel. Su respiración entrecortada, el pecho subiendo y bajando rápidamente. Intentó negarlo, pero el miedo en sus ojos contaba la verdad absoluta. Me reí cínicamente. Intenta negar eso frente a un juez. Mi amiga trajo a un equipo forense para infiltrarse en esta casa ayer por la tarde, mientras estabas ocupado suplicando al banco que desbloqueara tus tarjetas. No le di tiempo a respirar. Saqué la segunda hoja de la pila y se la restregué por la cara. Esta es mi segunda arma. Lee bien. Es el resultado de la auditoría financiera independiente a mi empresa, junto a las copias de los documentos de la deuda con los usureros que fotografié de tu caja fuerte. La empresa nunca estuvo en quiebra hace 2 años. Fuiste tú quien la ha llevado a la quiebra ahora, Siseé, llena de rabia. Falsificaste mi firma en la escritura de donación de las acciones. Manipulaste los informes financieros y usaste el nombre de mi empresa para pedir prestados millones a sanguijuelas para financiar el estilo de vida de tu amante. El dinero que debería ser el derecho de mi hijo, lo quemaste en una mesa de casino. Puedo explicarlo. La voz de mi marido era un chillido. La arrogancia y la altivez que usó como máscara durante años se hicieron añicos. El hombre narcisista que siempre se idolatró se había reducido a la criatura más patética que jamás había visto. Cayó de rodillas en el suelo de mármol, intentando agarrar el bajo de mi vestido. Pero retrocedí con asco. No hay nada que explicar, interrumpí. Arrojé el último papel, con el membrete oficial de mi empresa, directamente a su pecho. Y ese es tu primer castigo. Mi marido cogió el papel con manos temblorosas. Leyó el contenido y, de repente, rompió a llorar. Era el acta de la reunión de emergencia de los accionistas, liderada por mi abogado. Despido fulminante, dije, saboreando cada segundo de su destrucción. A partir de este momento, ya no eres el consejero delegado. No tienes cargo. No tienes empresa. No tienes acceso a un solo céntimo de mi dinero. Tus tarjetas de crédito están canceladas. Tu saldo bancario está congelado. Y los hombres que golpearon tu puerta anoche volverán esta noche para cobrar los millones que nunca podrás pagar en tu vida. Por favor, te lo suplico, cariño. Mi marido lloraba histéricamente, arrastrándose para abrazar mis piernas. Perdóname.
Me equivoqué. Estaba ciego por el dinero. No me hagas esto. Los usureros me matarán. Por favor, paga mi deuda. Tú eres tan rica. Puedes salvarme, por nuestro matrimonio. ¿Matrimonio? Le di una patada que lo hizo rodar hacia atrás. La rabia que había reprimido explotó como un volcán. Tú cambiaste nuestro matrimonio el día que fingiste la muerte de mi hijo. Moriste para mí ese día. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Mi suegra entró con una expresión confusa, sosteniendo una pequeña cesta de la compra. Javier, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando en el suelo?, exclamó la vieja corriendo hacia su hijo. Me miró con los ojos muy abiertos. Esposa loca, ¿qué le has hecho a mi hijo de éxito? Mi dinero para la compra no llega. Manda ya a esa mujer parásita tuya a buscar más dinero. Cierra esa boca vieja tuya. Grité. Mi voz retumbó, interrumpiendo su disparate. Miré a la mujer que me insultó durante años con una mirada llena de odio. Tú, hijo de éxito, no es más que un ladrón de guante blanco. No tiene nada. Esta casa es mía. La empresa es mía. El coche que exhibes a tus amigas fue comprado con mi dinero. Y tu hijo ahora tiene una deuda de millones con los matones que ayer rompieron la ventana de esta casa. Mi suegra se quedó helada. La cesta de la compra se le cayó de las manos. Miró a su hijo, que ahora se acurrucaba llorando en el suelo, y luego a mí, dándose cuenta lentamente de que todo su falso orgullo no era más que polvo al viento. Pasé junto a ellos dos, abrí la puerta de mi habitación de par en par. El aire de la libertad me golpeó en el rostro. Vuestro tiempo en esta casa ha terminado. Y mañana, llevaré esta pesadilla al siguiente nivel. Los miré con la sonrisa de una conquistadora. ¿Creéis que ya habéis visto lo peor? Creedme. El verdadero juicio no ha hecho más que empezar. Esa tarde, el cielo estaba nublado, como si el universo se preparara para presenciar el espectáculo de justicia más esperado. Aunque mi marido ya estaba completamente destruido frente a mí esa mañana, mi suegra aparentemente poseía un nivel de arrogancia y estupidez incurable. Sin saber que su querido hijo acababa de perder toda la empresa y estaba siendo perseguido por asesinos a sueldo disfrazados de cobradores de deudas, la vieja insistió en llevar a cabo su malvado plan. Había distribuido invitaciones hacía 2 días. Desde la ventana de mi habitación en el segundo piso, vi coches de lujo comenzar a aparcar a lo largo de la calle frente a mi casa. Mi suegra había invitado al alcalde del municipio, figuras prominentes de la comunidad local, las damas de la alta sociedad de esta urbanización de lujo, y todos los parientes del lado de la familia de mi marido. Incluso contrató un servicio de catering caro claro, con el límite restante de la tarjeta de crédito que ella aún no sabía que yo había bloqueado para servir un lujoso banquete en el jardín trasero. Se había montado una gran carpa blanca. Sillas cubiertas con tela de satén estaban dispuestas en filas, mirando hacia un pequeño escenario equipado con una pantalla de proyección. Su objetivo al organizar este evento era vil. Planeaba usar la fachada de una reunión de oración por la recuperación de la nuera como un escenario para anunciar al mundo que yo había perdido permanentemente la cordura. Quería construir una narrativa pública de que era una esposa loca y peligrosa, para que mi marido tuviera una razón legítima, a los ojos de la sociedad y de la ley, para enviarme a un hospital psiquiátrico en el extranjero y luego vender esta casa. Quería limpiar el buen nombre de su familia antes de desecharme como basura. Me paré frente al gran espejo de mi habitación. El camisón roto que cubrió mi cuerpo en los últimos 2 años fue arrojado a la basura. Esta noche, no me presentaría como una víctima. Abrí mi antiguo armario y saqué un traje de chaqueta de corte asertivo, de un elegante azul marino. Me maquillé cuidadosamente, ocultando mis ojeras, aplicando un lápiz labial rojo oscuro que sugería coraje y poder. Me recogí el pelo en un moño elegante. Cuando miré mi reflejo, ya no veía la figura de una mujer deprimida llorando la falsa muerte de su bebé. Veía a una propietaria legítima, a una consellera delegada, y a una madre lista para desgarrar la garganta de quienquiera que se atreviera a tocar a su hijo. Exactamente a las 8 de la noche, el evento comenzó. El sonido del tintineo de cubiertos y el zumbido de las conversaciones de los invitados llegaba hasta mi habitación. A través de la rendija de la puerta que dejé deliberadamente abierta, oí los pasos de mi amiga, que se infiltró por la puerta lateral de la casa, trayendo un maletín negro de portátil. Me hizo una señal de pulgar hacia arriba desde lo alto de las escaleras, indicando que ya había logrado acceder al sistema de proyección en el jardín y estaba esperando mi señal. Salí de la habitación. Caminé por el pasillo del segundo piso.
Podía oír la voz de mi suegra resonando por los altavoces. Estaba de pie en el pequeño escenario, sosteniendo un micrófono con las manos adornadas por gruesas pulseras de oro. Oro comprado con el dinero de mi herencia. Señores, señoras y toda la familia a la que tanto respeto. La voz de mi suegra sonaba temblorosa, fingiendo contener una profunda tristeza. Agradezco vuestra presencia esta noche. En verdad, mi corazón está destrozado por tener que compartir una vergüenza de nuestra familia. Pero no tenemos otra opción. Mi nuera, la esposa de mi querido hijo, ha perdido completamente la cordura desde que perdió a su bebé hace 2 años. Últimamente, ha tenido ataques de furia, destruyendo objetos y alucinando con fantasmas dentro de esta casa. Se escuchó un murmullo de simpatía de los invitados. Algunas señoras susurraban entre sí, negando con la cabeza. Mi hijo ha intentado ser un marido extremadamente paciente, continuó mi suegra, secándose el rabillo del ojo con un pañuelo de papel. Ha trabajado arduamente, día y noche, gestionando la empresa mientras cuida de su esposa enferma. Pero, por la seguridad de todos nosotros y por el bien de mi nuera, nuestra familia ha decidido enviarla a una unidad de tratamiento de salud mental intensivo mañana por la mañana. Pedimos vuestras oraciones para que el proceso vaya bien. Mi marido estaba sentado en primera fila. No se atrevía a mirar al escenario. Su rostro estaba pálido. El cuerpo temblaba y la camisa estaba empapada de sudor frío. Él sabía lo que iba a pasar. Pero el miedo a los usureros y la vergüenza lo paralizaban. A su lado, sentada, estaba su amante, con mi hijo biológico en brazos, que llevaba un gorro de punto para ocultar el rostro y no ser muy reconocido por los invitados. Aquella víbora acariciaba ocasionalmente la espalda de mi marido, fingiendo ser una pariente que daba apoyo moral. Mi furia alcanzó su punto máximo al ver a mi hijo en el regazo de esa mujer. Era hora de acabar con este espectáculo de bajo nivel. Bajé la escalera de mármol con pasos lentos, firmes, produciendo un sonido agudo de mis tacones altos. Toc, toc. El sonido de mis pasos rompió el silencio que siguió al falso discurso de mi suegra. Una a una, las cabezas de los invitados se giraron en dirección al sonido. Sus murmullos cesaron instantáneamente. Sus bocas se abrieron ligeramente. Esperaban ver a una mujer loca, con el pelo revuelto y ropa sucia, siendo arrastrada por enfermeros. En cambio, vieron a una mujer de carrera, imponente, vestida de lujo, que los miraba con una mirada extremadamente afilada y cuerda. Mi suegra se quedó petrificada en el escenario. Su pañuelo de papel se le cayó de la mano. Su boca se abrió de par en par al ver mi apariencia. Tú, ¿por qué has salido de la habitación? Entra. Entra en tu habitación ahora mismo, gritó. En pánico, olvidándose de apagar el micrófono, de modo que su voz estridente se oyó por todo el jardín. La ignoré. Caminé entre la multitud de invitados, que automáticamente me abrieron paso. Mi mirada estaba fija en mi marido, que ahora se encogía en su silla como si quisiera fundirse con el suelo. Su amante abrazó a mi hijo con más fuerza. Su rostro palideciendo al verme llegar, subí los 3 escalones del pequeño escenario y me paré frente a mi suegra. Sin decir una palabra, le arranqué el micrófono de la mano temblorosa con un tirón brusco. Buenas noches, señoras y señores. Mi voz sonó tranquila, clara y llena de autoridad, sin tono disonante, sin histeria, solo una firmeza absoluta. Disculpen esta pequeña interrupción. Mi suegra, de hecho, adora dramatizar las situaciones. Dice que estoy loca. Dice que tengo alucinaciones. Esta noche, vamos a ver quién está realmente loco y quién ha vivido en una ilusión de mentiras inmundas. Me volví hacia el rincón del jardín donde estaba mi amiga, detrás de la mesa del operador. Asentí con la cabeza una vez. Instantáneamente, la gran pantalla de proyección detrás de mí, que antes exhibía una caligrafía de oración, se quedó en negro. Al segundo siguiente, apareció un documento gigante. Era el resultado de la prueba de ADN, con el logotipo de un laboratorio forense de renombre y un sello rojo muy claro. Estimados señoras y señores, permítanme presentar la primera verdad, dije, señalando la pantalla. Hace 2 años, mi marido declaró que el bebé que di a luz había muerto. Enterró un ataúd vacío y me dio un certificado de defunción falso. ¿Por qué? Porque secuestró a mi hijo biológico del hospital, lo trajo a esta casa, lo escondió en el pabellón anexo, y dejó que su amante criara a mi propia sangre. La atmósfera en el jardín explotó. Se oyeron gritos de shock de las señoras,
Los hombres se levantaron de sus sillas con expresiones de incredulidad. La mirada de todos se volvió inmediatamente hacia la amante de mi marido, que ahora temblaba de miedo mientras abrazaba al niño. «Es mentira. Está difamando a mi hijo. Está loca», gritó mi suegra, intentando arrancarme el micrófono. Pero le empujé el hombro con fuerza, haciéndola caer al suelo del escenario. ¿Difamar? Me reí fríamente. La pantalla de proyección cambió de imagen. Ahora, lo que se veía eran capturas de pantalla de extractos bancarios, pruebas de transferencias a sitios de juego online y el contrato de deuda con los usureros. La segunda verdad, mi voz se hizo más alta, ahogando el murmullo de los invitados. Mi marido, a quien todos ustedes conocen como un consejero delegado de éxito, es en realidad un ladrón y un jugador. Falsificó mi firma para apoderarse de la empresa heredada de mi padre. ¿Y saben a dónde fue el dinero de la empresa? Pidió prestados millones a usureros para financiar el estilo de vida lujoso y el vicio de juego de su amante. El hombre al que llaman de éxito es un criminal que está siendo buscado por matones. «Para, por favor, para», gritó mi marido de repente, desde su sitio. Cayó de rodillas en el césped, llorando histéricamente ante cientos de pares de ojos que ahora lo miraban con total asco y desprecio. Su mayor fobia se había hecho realidad. Su dignidad fue desnudada frente al público que siempre veneró. La pantalla de proyección cambió de nuevo. Esta vez, exhibía un vídeo de una cámara de seguridad oculta que grabó a mi marido y a su amante planeando la venta ilegal de esta casa y el plan para enviarme a un hospital psiquiátrico. La prueba era irrefutable. La grabación de sus voces resonó claramente, desmoronando cualquier defensa que pudiera quedar. En ese preciso momento, el sonido de sirenas de la policía resonó desde fuera de la verja. Las luces giratorias rojas y azules barrieron las paredes de la casa. Segundos después, una docena de policías uniformados entraron en el área del jardín, liderados por mi abogado, que caminaba con una expresión muy seria. «Somos de la policía», dijo un oficial. Caminó directamente hacia mi marido, que todavía estaba arrodillado en el césped. «Señor Javier, queda detenido bajo la acusación de falsificación de documentos, secuestro de un menor, desvío de bienes de la empresa e intento de homicidio médicamente planeado. Tiene derecho a guardar silencio». La policía esposó rápidamente las manos de mi marido a la espalda. El hombre ya no podía resistirse. Solo lloraba compulsivamente, con mocos y lágrimas mezclándose en su patético rostro. 2 policías mujeres también se acercaron a la amante de mi marido. La mujer intentó resistirse, gritando e insultando mientras la policía separaba a mi hijo de sus brazos. Bajé del escenario y corrí hacia mi hijo. Cuando la policía lo tomó en brazos, mi hijo, asustado, se volvió hacia mí. Extendió sus bracitos. Sus lágrimas caían y me llamó con su voz infantil. «Mamá. Mamá». Lo acogí en mis brazos. Abracé su pequeño cuerpo con fuerza. Enterré mi rostro en su cuello, inhalando su olor que me fue robado durante tanto tiempo. Lágrimas de felicidad y alivio corrieron abundantemente, mojando su hombro. «Mamá está aquí, mi niño. Mamá nunca más te va a soltar. Estás a salvo ahora», susurré repetidamente. En medio del caos, mientras mi marido y su amante eran arrastrados hacia el coche de policía, bajo los insultos y miradas de asco de los vecinos, mi suegra se arrastró fuera del escenario. Se acercó a mí. Su rostro estaba bañado en lágrimas. Sus manos intentaron agarrar el bajo de mi traje. «No era mía, por favor, no encarceles a mi hijo. Te lo suplico, perdónalo. Soy tu suegra. No puedes hacernos esto», suplicó con una voz lastimera que sonó extremadamente repugnante. Retrocedí un paso, mirándola de arriba abajo. Los restos de rabia aún ardían en mis ojos. «El perdón no está disponible para demonios que aplaudieron mi sufrimiento», dije, fríamente. Llamé a algunos vigilantes de la urbanización que estaban de guardia en la puerta. «Esta casa es mía. Quiero que esta vieja sea retirada de mi propiedad esta noche. No la dejen llevarse nada más que la ropa que lleva puesta. Quítenle el collar, las pulseras y los anillos que lleva. Porque todo eso fue comprado con el dinero desviado de mi empresa». «¿Qué? ¿No puedes echarme a la calle? Soy una anciana. Hace mucho frío esta noche», gritó mi suegra debatiéndose mientras 2 vigilantes le agarraban los brazos. Con fuerza, la despojaron de todas las joyas de oro que siempre exhibía con orgullo a sus amigas. «Una vez dijiste que yo era una parásita». «¿No?», pregunté cínicamente, acercando mi rostro al suyo. «Ahora siente en tu propia piel lo que es ser un parásito que ha perdido a su huésped».
La salida es por allí. Y reza para que los usureros de tu hijo no te encuentren durmiendo en la calle esta noche. Los gritos de mi suegra resonaron en la noche. Sin embargo, ninguno de los invitados intentó ayudarla. Todos escupieron al suelo, mirando a la vieja con un asco inmenso. Fue arrastrada hacia afuera, por la alta verja de hierro, y arrojada a la acera fría y oscura. La verja se cerró, y se echó la llave. Me quedé en medio del jardín, abrazando a mi hijo, que ahora dormía tranquilamente en mi pecho, exhausto de tanto llorar. El viento de la noche soplaba en mi rostro, llevándose consigo todo el sufrimiento, el dolor y las mentiras que hasta entonces envolvían esta casa. El cielo nublado comenzó lentamente a dejar caer una fina lluvia, como si también lavara los pecados que un día anidaron en este lugar. La justicia había sido hecha. Este juicio público era el castigo más adecuado para su arrogancia. Esa noche ya no lloré, sonreí. Una sonrisa de libertad absoluta. Han pasado 3 años desde aquella noche de juicio que sacudió a toda la capital. El tiempo ha volado como una flecha que nunca mira hacia atrás. El dolor, el sufrimiento y las lágrimas que un día me ahogaron en esa gran casa ahora parecen vestigios de una pesadilla de otra vida. Hace mucho tiempo terminada. Estoy de pie frente al ventanal panorámico que se extiende del suelo al techo en mi despacho, en la planta 25. La luz del sol de la mañana de una ciudad radiante entra y calienta mi espalda. Bebo un sorbo de mi café solo y fuerte de una taza de porcelana, saboreando su amargor revitalizante. Detrás de mí, el gran escritorio de madera de roble está lleno de pilas de documentos de nuevos proyectos, propuestas de alianzas internacionales e informes financieros de la empresa que muestran un gráfico de beneficios en fuerte ascenso. Desde que volví a asumir la presidencia, la empresa legada por mi padre no solo se ha recuperado del borde de la quiebra causada por el robo de mi exmarido, sino que también ha crecido exponencialmente, convirtiéndose en uno de los gigantes de la industria en el país. Trabajo con mano de hierro envuelta en elegancia. Ya no hay ingenuidad tonta que pueda ser explotada por otros. Mi abogado, que ahora ocupa el cargo de jefe del Departamento Jurídico Interno, se asegura de que no haya una sola fisura que pueda ser penetrada por parásitos. Con permiso, señora directora, una voz suave interrumpió mis pensamientos. Mi amiga, a quien ahora he ascendido a jefa del Departamento de Relaciones Públicas por su inteligencia para lidiar con los medios, se asomó por la puerta. Sonrió ampliamente. La reunión con los inversores de Japón ha terminado. Está libre por hoy. No olvide su promesa a nuestro pequeño príncipe. Dejé la taza de café y sonreí sinceramente. Claro que no me olvidaría de ir a buscarlo. Me arreglé el traje de trabajo, cogí mi bolso del sofá y salí de mi despacho con una sensación de ligereza. Mi chofer particular ya me esperaba en el vestíbulo. Cruzamos el tráfico de la ciudad en dirección a un colegio infantil de élite, de estándar internacional, ubicado en una zona verde y tranquila. En cuanto el coche se detuvo frente a la puerta de la escuela sonó el timbre. Poco después, desde detrás de la puerta de cristal, un niño de 5 años corrió a toda velocidad con una mochila con un cohete a la espalda. Su rostro estaba radiante, sus ojos brillaban de inteligencia y su risa resonó por el aire de la tarde. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó, feliz, saltó a mis brazos, casi haciéndome caer hacia atrás con su increíble fuerza. Lo cogí, lo giré en el aire antes de darle una lluvia de besos en las mejillas regordetas. «Hola, mi campeón. ¿Cómo ha ido el cole hoy? ¿Has hecho un dibujo bonito?», pregunté, revolviéndole el pelo negro y abundante. «Muy bonito. He pintado un cohete gigante». «Mamá. Luego lo pegamos en la nevera, ¿vale?», parloteó, alegremente. Ya no había rastros de miedo o trauma infantil en su rostro. Ha crecido para convertirse en un niño lleno de amor, autoconfianza y muy inteligente. Él es el centro de mi universo, la razón de cada aliento que doy y de cada batalla que gano. Después de comprarle su helado de chocolate favorito en la tienda cerca de la escuela, nos sentamos en un banco del parque, disfrutando de la tarde. Mientras mi hijo se deleitaba con el helado, ensuciándose todo alrededor de la boca, mi móvil vibró. Un mensaje de mi abogado. Era el informe anual sobre el estado legal de las personas que un día destruyeron mi vida. Aunque ya los he apartado de mis pensamientos, monitorear su sufrimiento es una pequeña rutina que garantiza que la justicia sigue su curso. Abrí el documento PDF adjunto al mensaje. Mis ojos recorrieron las frases del informe, escritas en formato oficial. Mi exmarido fue condenado a 20 años de prisión,
sin posibilidad de libertad condicional. El juez no le dio ninguna clemencia por su serie de crímenes graves, desde falsificación de documentos, secuestro de un niño, hasta el desvío de millones de euros. Sin embargo, la pena de prisión del Estado fue solo el comienzo de su verdadero infierno. El informe mencionaba que los usureros que perdieron millones nunca lo dejaron en paz. Como mi exmarido estaba en quiebra y no podía pagar un céntimo, las sanguijuelas usaron su red dentro del sistema penitenciario, sobornaron a los reclusos en el bloque de máxima seguridad para que lo torturaran todos los días. Mi exmarido, el megalómano que una vez veneró su belleza y apariencia, ahora ha perdido la mitad de los dientes, su nariz está permanentemente rota, su cuerpo cubierto de cicatrices de quemaduras de cigarrillo, y es forzado a ser el esclavo que limpia las letrinas para los otros reclusos. Vive en un miedo eterno, despertando cada noche con el trauma de las agresiones, suplicando por una muerte que nunca llega para llevárselo. Está pagando el precio de su más oscura fobia. Se ha convertido en la basura más despreciable y pobre en el lugar más aislado del mundo. Deslicé la pantalla a la página siguiente. El destino de su amante no era muy diferente. La noche de la detención, intentó esquivar la culpa y echarle todo a mi exmarido. Alegó no saber nada sobre la falsificación y el secuestro, afirmando que solo había sido contratada como niñera. Por supuesto, los registros de transferencias de dinero y las grabaciones de vídeo que yo tenía destruyeron su coartada. Fue condenada a 15 años en una prisión de mujeres. La belleza que usó para seducir al marido de otra persona desapareció sin dejar rastro. Fue puesta a trabajar en la lavandería de la prisión, lavando pilas de ropa sucia y maloliente con sus propias manos, hasta que su piel se llenó de ampollas y callos. Se acabaron los artículos de marca. Se acabaron las vacaciones de lujo. Su familia en el pueblo cortó relaciones y se negó a reconocerla como hija, por vergüenza de su caso de adulterio y secuestro, que se volvió viral en los medios nacionales. Se pudre sola, en un arrepentimiento tardío. En la última página, había un pequeño informe de investigación sobre mi suegra. Después de que la expulsara esa noche sin nada, la vieja intentó pedir ayuda a los parientes que estuvieron presentes en la reunión de oración. Por supuesto, después de ver las pruebas de los crímenes de su hijo y saber que ya no tenían riqueza, ningún pariente la quiso acoger. Le cerraron la puerta en la cara, considerándola una fuente de vergüenza para la familia. Debido al orgullo y la arrogancia que aún le quedaban, se negó a ir a una residencia de ancianos de la Seguridad Social, porque no quería mezclarse con los pobres. Esa estúpida decisión la llevó a una vida dura en la calle. Ahora, la mujer a la que le gustaba usar gruesas pulseras de oro y menospreciar a los demás pasa sus días empujando un carrito viejo para recoger cartón y botellas de plástico en los mercados. Duerme sobre periódicos viejos debajo de un viaducto húmedo y maloliente. El informe mencionaba que, varias veces, los vigilantes de mi empresa la pillaron infraganti, de pie, al otro lado de la calle de mi oficina, llorando mientras miraba la ventana de mi despacho en la planta 25. Quizás lamentando su estupidez por haber descartado a una nuera que podría haberle dado una vida de reina. Pero antes de que pudiera acercarse a la entrada, los vigilantes siempre la ahuyentaban como a un perro callejero. Cerré el documento y bloqueé la pantalla del móvil. No hubo una sonrisa de victoria estruendosa. Solo una paz profunda. El karma nunca se equivoca de dirección. Cobra las deudas con una precisión notable, devolviendo cada lágrima y sufrimiento a sus creadores. Por duplicado. Mamá, se me ha acabado el helado. La voz de mi hijo me sacó de mis pensamientos. Me extendió el vaso de papel vacío con una amplia sonrisa que mostraba sus dientes blancos. Me reí en voz baja. Cogí un pañuelo de papel y limpié los restos de chocolate alrededor de su boca y nariz con ternura. ¡Qué rápido! Ahora vamos a casa, ¿sí? Mamá va a hacer tu cena favorita. ¡Jala! Salchichas fritas, exclamó, saltando del banco del parque. Me cogió la mano, sujetándola con fuerza con sus dedos pequeños, pero que parecían agarrar mi corazón con una fuerza inmensa. Caminamos lado a lado hacia el coche que nos esperaba. La brisa de la tarde soplaba suavemente el pelo de mi hijo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos cálidos de naranja y rosa. En este camino, alejándome de un pasado sombrío, me di cuenta de lo más valioso. Intentaron destruirme, encerrarme y robarme la cordura. Pensaron que era una presa débil, pero se olvidaron de que, cuando se intenta enterrar a una madre y robarle a su hijo, no se está plantando una semilla de desesperación, se están sembrando las semillas de una tormenta.
Y cuando esa tormenta crece, no solo se lleva el tejado de tu casa, arrasa tu mundo entero, hasta que no queda nada. Entré en el coche. Abracé a mi hijo una vez más, y miré hacia adelante. El pasado fue completamente quemado. Ahora, solo hay un futuro brillante que nos pertenece a mí y a mi hijo. Una nueva vida, construida sobre los cimientos de una fuerza verdadera que nunca más podrá ser destruida por nadie.